Fenómenos superficiales. Los integrantes del grupo son Aurora Carolina Hinofuentes Sumeres, Jessica Camila Rivas Herrera, Davianca Leslie Rocha Martínez. Introducción. Los líquidos tienen un volumen fijo, sin embargo, su forma varía. Cambia el área de la superficie que los envuelve. Se adaptan al recipiente ocupando la zona más baja por gravedad, dejando una superficie libre, no totalmente plana, o adoptan formas especiales, gotas, pompas y burbujas. Abarcaremos la tensión superficial, la ley de Laplace, las fuerzas superficiales como ser cohesión, líquido-líquido, adhesión, líquido-sólido. Son responsables de muchos fenómenos con intereses biológicos basados en conceptos de tensión superficial y capilaridad. Los objetivos son introducir el concepto de tensión superficial, definir el ángulo de contacto, definir capilaridad, diferenciar adhesión de cohesión. Tensión superficial y ley Laplace. Cada molécula de un líquido está rodeada por otras. La atracción en todas las direcciones se compensa en cada punto, excepto en la superficie, donde la resultante es una atracción neta hacia el interior. El líquido tiende a cohesionarse, no dispersarse y a minimizar su superficie formando gotas. La superficie se comporta como una película que ofrece resistencia a su deformación y por tanto a romperse. Para cuantificar esta fuerza de cohesión, consideremos una estructura de alambre con un lado deslizante en la que se coloca una capa de líquido. El líquido tratará de minimizar la superficie S, ejerciendo la fuerza F sobre el lado deslizante que podemos medir. Se observa que la fuerza es igual a 2 gamma por la longitud, donde gamma es la tensión superficial. Gamma es una propiedad del líquido. Fuerza depende de la longitud del cable deslizante, pero no de la superficie S, a diferencia de una membrana elástica. Se introduce un factor 2 porque hay dos superficies, por ejemplo, un líquido en un plato tiene solo una. La superficie es la fuerza por unidad de longitud que ejerce una superficie en un líquido sobre una línea cualquiera situada sobre ella, el borde de su presión. La fuerza debida a la tensión superficial es perpendicular a la línea y tangente a la superficie. Esto puede verse cuando se introduce un anillo de alambre y un hilo en forma de bucle en una disolución jabonosa y a continuación se la saca. Se forma una película sobre la que flota el hilo. Al pinchar el interior del bucle, el hilo forma un círculo perfecto. La tensión superficial también es la energía por unidad de área que se necesita para aumentar una superficie. Como la formación de una superficie requiere energía, los líquidos minimizan su área expuesta respecto al entorno que los rodea. De ahí que las superficies de los lagos, el mar, etc., en calma son planas, y los líquidos al caer tienden a formar volúmenes esféricos, gotas. Ejemplo biológico, la tensión superficial andando sobre el agua. Ahí podemos ver que tenemos al insecto zapatero Ragobelia y como otro ejemplo a un equilibrista. El peso del insecto queda compensado por la resistencia de la superficie del agua a ser deformada, igual que le ocurre al equilibrista. Esta fuerza solo tiene una componente vertical, pues la horizontal se anula. Tenemos la fórmula de F sub y es igual a 2pi por radio por la tensión superficial y coseno del ángulo, donde R es el radio de la depresión circular que forma la pata sobre la superficie. Es bastante grande, pues las patas están muy extendidas. Las hojas y flores también pueden flotar, aunque sean más densas que el agua. Las fuerzas que se encargan de la tensión superficial son la adhesión, que es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando están en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. La adsorción es el proceso mediante el cual un sólido poroso a nivel microscópico es capaz de retener partículas de gas o de soluto en su superficie tras entrar en contacto con este. Tenemos otros conceptos que son el adsorbato, son partículas a ser retenidas, el sustrato, que es la superficie sólida sobre la que tiene lugar la adsorción, absorbente, que es el sólido poroso, y el recubrimiento, que es una medida de la extensión de la absorción de especies en una superficie.
Las moléculas pueden enlazarse de dos formas a una superficie, puede ser por la absorción física o fisisorción. Es un enlace débil originado por las fuerzas de Van der Waals y en principio no hay una redistribución de carga en la molécula, átomo y la superficie. La absorción química o quimisorción implica un cambio sustancial en la densidad electrónica entre el substrato y adsorbato. La naturaleza del enlace puede ser intermedia entre iónico y covalente. Físico-química estudia los equilibrios que se dan en los procesos de absorción. La base del estudio lo constituyen los isotermas de absorción, como podemos ver en las representaciones gráficas de la cantidad de sustancia absorbida frente a otras variables como la presión o la concentración y la temperatura. Podemos observar que existen 6 tipos de gráficas según físico-química. Podemos ver que existe el gráfico según áreas. Se observa el área 1, que es de bajas presiones, donde la absorción es directamente proporcional a la presión. El área 2, que las presiones son medias. A mayor presión existe una mayor absorción. Posteriormente el área 3, que es de altas presiones. La absorción se mantiene constante a pesar del incremento de presión. En cuanto a la temperatura, a mayor temperatura, menor absorción. Podemos observar que existen diferencias entre absorción física y absorción química. La primera tiene interacciones débiles de adsorbato y absorbente, del tipo Van der Waals, dipolo-dipolo con puentes de hidrógeno, mientras que la segunda presenta enlaces fuertes del tipo covalente, formando un nuevo compuesto. En la primera existe la absorción reversible, en lo contrario, en la química existe la irreversible. En la física se ve una formación de mono o multicapas, en la segunda una formación de monocapas. En la absorción física se ve un calor de absorción, que es la entalpía, que es relativamente baja, de 1 a 10 kilocalorías sobre mol, y la absorción química, que presenta una entalpía de 50 a 100 kilocalorías sobre mol. Aplicaciones de la absorción. Los procesos de absorción en fase líquida se aplican a tratamiento de agua potable y residual, alimentos y bebidas carbonatadas, hidrometalurgia, productos químicos y farmacéuticos. En fase gaseosa se puede ver la purificación de gases, purificación de aire, recuperación de solventes, catalizadores, producción de gases, tratamiento de gases de combustión y celdas combustibles. Cohesión. Es la atracción entre moléculas que mantiene unidas las partículas de una sustancia. La cohesión es diferente a la adhesión. La cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. Cohesión en diferentes estados. En los sólidos, las fuerzas de cohesión son elevadas y en las 3 direcciones espaciales. En los líquidos, las fuerzas de cohesión son elevadas en 2 direcciones espaciales y entre planos o capas de fluidos son muy débiles. En los gases, las fuerzas de cohesión son despreciables, las moléculas se encuentran en constante movimiento. Ángulo de contacto. El ángulo de contacto es una medida cuantitativa de la interacción líquido-sólido. Se define como el ángulo formado por la superficie sólida, o sea, la pared, y la tangente a la superficie líquida, en el punto de contacto L. Cuando las fuerzas cohesivas predominan, se dice que el líquido no moja la superficie y se forman meniscos convexos. Podemos observar las superficies y su ángulo de contacto. Agua, vidrio limpio, 0 grados. Etanol, vidrio limpio, 0 grados. Mercurio, vidrio limpio, 140 grados. Agua, plata, 90 grados. Yoduro de metileno, vidrio Pyrex, 30 grados. Presión debido a la curvatura. Young y Laplace dedujeron de forma independiente en 1805 la fórmula de la diferencia de presión entre el interior y el exterior de una superficie esférica de radio R. La presión en el interior de una superficie esférica es siempre mayor que la del exterior. La diferencia de esta presión se incrementa cuando disminuye el radio de dicha superficie y se hace cero cuando la superficie es plana.
Los líquidos tienden a minimizar su superficie, por esta razón las gotas tienen forma esférica en ausencia de gravedad. Y de ahí es que tenemos la fórmula que es igual a la presión interior menos la presión exterior por la diferencia de volumen. Que de forma más reducida, la presión interior menos la presión exterior es 4 por pi por radio al cuadrado por la diferencia de radio. Ese mismo trabajo se emplea en aumentar la superficie de la gota y se puede escribir según la ecuación. Trabajo es igual a sigma por la diferencia de superficie. Igualando las expresiones de trabajo se obtiene la ecuación conocida como la ley de Laplace, que la presión interior es igual a la presión exterior más 2 sigma sobre R. Capilaridad. Se denomina capilaridad al fenómeno que hace que la superficie de un fluido, al estar en contacto con un cuerpo sólido, suba o baje por el tubo a una altura inversamente proporcional al valor del radio. En el caso del agua con un ángulo mayor a 90 grados y un menisco cóncavo, siendo la presión mayor en la parte cóncava, esta tendrá un signo negativo, y la presión en un punto interior del líquido junto a la superficie es igual a la presión 1 igual a la presión exterior menos 2 sigma sobre R. La presión en un punto a un nivel igual al de la superficie del líquido en el recipiente, es decir, el punto 2, es igual a la presión en el exterior. Pues por eso que la presión en el exterior es igual a la presión 1 por presión por gravedad y por altura. Acción capilar o capilaridad. Dependiendo del ángulo de contacto puede ocurrir que el líquido ascienda si este es mayor a 90 grados o descienda si es mayor a 90 grados por un tubo estrecho a una cierta altura, lo que se denomina capilaridad o acción capilar. En efecto, en el equilibrio, el peso de la columna de líquido se compensará con el componente vertical de las fuerzas de cohesión, que sería la fuerza de la tensión superficial por el coseno debido a la tensión superficial. Las fuerzas de adhesión no intervienen, son perpendiculares a la superficie del tubo. Acá tenemos fórmulas que indican que la altura es igual a 2 por la tensión superficial por el coseno sobre la densidad por la gravedad por el radio. Podemos decir que si la altura es igual a 0 cuando el grado es igual a 90. Si el grado es menor a 90 grados, la altura va a ser mayor a 0. Si el grado es mayor a 90 grados, la altura va a ser menor a 0. Combinando ambas ecuaciones se obtiene la ley de la capilaridad, que se suele expresar en función del radio del tubo y del ángulo de contacto en las paredes. Como curiosidades tenemos la tensión superficial en el funcionamiento de los alvéolos pulmonares de los mamíferos. Podemos imaginar que un alvéolo con una pequeña vesícula aproximadamente de 50 nanómetros se hincha y se deshincha unas 12 veces por minuto al respirar. Consta de una membrana elástica exterior recubierta por una membrana líquida interior, llamada mucosa. Los alvéolos son unos saquitos que se encuentran al final de los conductos respiratorios, donde se produce el intercambio de oxígeno y el dióxido de carbono con la sangre. La relación entre la presión y el radio de la membrana líquida está controlada por la ley de Laplace y depende de la tensión superficial. En cambio, esa relación para la membrana elástica es distinta, controlada por las leyes de la elasticidad. Conclusiones. Para terminar, podemos decir que la tensión superficial de un líquido es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esto se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y la superficie. La tensión superficial disminuye con la temperatura y con la presencia de pequeñas cantidades de otras sustancias tensoactivas como el jabón. Las fuerzas que se encargan de la tensión superficial son la adhesión y cohesión. La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. La cohesión es la atracción entre moléculas que mantiene unidas las partículas de una sustancia. La cohesión es diferente de la adhesión, ya que la cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. Al hablar de la presión debido a la curvatura, nos referimos a la presión en el interior de una superficie esférica, que es siempre mayor que en el exterior.
La diferencia de presión se incrementa cuando disminuye el radio de dicha superficie y se hace cero cuando la superficie es plana. Finalmente, la capilaridad es el fenómeno que hace que la superficie de un fluido, al estar en contacto con un cuerpo sólido, suba o baje por el tubo, una altura inversamente proporcional al valor del radio. Gracias. A continuación vamos a mostrar un experimento de la tensión superficial.